Listo. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. Pues mi nombre es Adrián Bautista. Soy director general de Sinfimex, Consultoría de Inteligencia Fiscal de México. Y bueno, pues estoy sumamente feliz y agradecido de estar compartiendo este espacio virtual contigo. Agradezco obviamente la invitación a Hoy Contigo 2020, el cual está liderado por Ofelia Fernández, Nora Martínez, Miriam Flores, Citlali Muñoz y obviamente pues Enrique Moreno, que es quien lleva toda esta parte también de tecnología, a la par que Miriam. Y bueno, pues el tema que a mí me toca compartir contigo el día de hoy justamente es economía familiar y el COVID-19. ¿Cómo reaccionamos ante ello? ¿Cómo estamos reaccionando ante esta situación? ¿Qué crees? Fíjate que te comento, yo también antes veía cuando ocurría algún evento, ¿sí? Trágico, ¿sí? O siendo honestos y utilizando esa palabra, aquí sí cabe utilizar esa palabra, lo veía muy lejano, lo veía fuera de, no de mi entorno, obviamente pues no impactaba a mis seres queridos, ni mucho menos. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2019 en China es donde comienza, se da la notificación, esa es la fecha que queda registrada, días más probablemente, ajá, pero la fecha oficial que se registre es el 31 de diciembre, y empezamos a ver, yo empiezo a ver también cómo este fenómeno del COVID empieza a avanzar. No sé si a ti te habrá tocado que incluso México, bueno, pues por culturalmente lo tenemos también el tema de los memes. Empecé yo a ver conforme pasaban los días ya del recién estrenado 2020, empiezo a ver que hay situaciones chistosas en su momento, en donde incluso por ahí alguien saca hasta una hamburguesa con forma del virus, e incluso también sacan por ahí una bebida que en su momento era el coronavirus, ¿sí? Y bueno, sin embargo, yo lo que veía es, en mi forma de pensar, dije, ok, esto está ocurriendo allá, pero si es un virus, pues puede ser vía aire, vía agua, no lo sé, dentro de la corriente de pensamientos que tenía en ese momento, sí llegué a pensar, probablemente algún día lo veamos aquí en México. Van ocurriendo los meses, van pasando las semanas, porque aquí sí fue medirlo con semanas, y pues, ¿qué te crees? Que de repente ya lo tenemos en América, ajá, específicamente en Norteamérica, México, y bueno, ahorita ya es un fenómeno mundial, ¿sí? Obviamente estamos ahorita viendo todo el impacto, el desastre que ha traído también este virus, pues obviamente ha impactado, ha costado vidas, ¿sí? Y también, derivado de todo esto, se me hizo muy interesante cuando recibo la invitación para participar, para hablar de algo de lo que nos está pegando a todos, directa o indirectamente, sí estamos siendo afectados por ese tema. Algunos han resentido, algunos han padecido, algunos han llorado, ¿sí? La existencia de dicho virus, ¿sí? Presente aquí pues en las familias, ¿sí? Porque antes lo veíamos lejano. Por ahí yo leí también incluso una frase de una persona que decía, en el momento en el que el virus, ajá, o el efecto, la pandemia, toca a tu familia, en ese momento deja de ser memes, deja de ser producto, incluso hasta para la burla, para la broma. Y efectivamente, ¿qué es lo que trae como colateral todo esto? Y que también dio inicio para lo que fue el título que se me ocurrió presentarle aquí al equipo, ajá, la crisis. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Porque nos pega en la parte económica, ¿sí? De repente ya no podemos salir, de repente ya no podemos hacer las actividades a las cuales estamos acostumbrados, ya no podemos tampoco acudir a ver a seres queridos. De la parte más trágica que trae todo esto es que de repente y de la noche a la mañana ya no tienes en tu círculo a un ser querido, ¿sí? A un ser querido que por alguna cuestión resulta infectado, ¿sí? Y los protocolos de salud que han indicado, que incluso desde que comenzó todo esto, la OMS indicó, el protocolo sanitario es si un familiar llega a tener esta enfermedad, ¿sí? Pues bueno, acude a un hospital,
y si llega a fallecer, ya no le ves, o sea, vamos, lo único que te entregan es, ahora sí que las cenizas, porque los protocolos sanitarios indican que el cadáver tiene que ser incinerado. Entonces, cuando comienzo a ver toda esta parte igual, a analizar, digo, es una pandemia, efectivamente es una pandemia, nos está afectando demasiado, pero sobre todo también nos da parte a un lugar, a algo que vienen siendo los duelos, ¿sí? Es decir, a mi ser querido lo vi, ajá, le acompañé, pero llega un momento donde, derivado del mismo proceso sanitario, yo ya no puedo pasar más allá a otras instancias de los hospitales, ¿sí? Y entonces, pues viene de repente la noticia de que ha fallecido y que, bueno, debo de acudir nada más para recoger las cenizas, ¿sí? Es complejo, ¿sí? No, ahora sí que esta es la parte, una de las aristas que trae todo este virus, ¿sí? Nos vamos a centrar ahorita uno antes, que viene siendo la parte económica. ¿Cómo estamos viviendo la parte económica? Porque resulta ser, ¿sí? Yo tengo un despacho contable y bueno, uno de mis clientes, ante la pérdida de clientes, valga la redundancia, se ve obligado a cerrar. Y aparejado con todo esto, lo que vienen son las obligaciones también que tiene para con el personal, con sus empleados, ¿sí? Que de la noche a la mañana les dice, pues sabes que ya no te puedo pagar y bueno, pues vete a descansar, ¿sí? Ok, sí, te vas a descansar, pero en la medida de las posibilidades es con salario, pero no hay salario que alcance, ¿sí? Cuando las empresas como tal no tienen ingresos, cuando no hay un ingreso con el cual yo como ente económico pueda hacer frente también ante mis obligaciones, ¿sí? Aquí nos vamos a centrar de momento en ciertas notas que resaltaron acá en México, que siguen resaltando, que incluso el tema de los impuestos, ¿sí? Pues eso siguen. Incluso llegaron a comentar las autoridades fiscales que, bueno, si no había recurso, este recurso financiero, no iban a poder incluso paliar la crisis sanitaria. Y obviamente, desde mi perspectiva, ahorita es COVID, pero independientemente a que haya sido COVID, esto lo que vino a traer y a demostrar fue que no se tiene un sistema sanitario vigoroso, por decirlo de este modo, ajá, que te dé la capacidad a cualquier país de hacer frente a este tipo de situación que estamos viviendo, que es el tema de COVID o algún otro, ¿sí? Porque no es lo mismo que se tengan que atender a 10 pacientes, 100 pacientes, y de repente los números te rebasan y de repente también tienes que dar respuesta como autoridad sanitaria a todo lo que viene aparejado, porque vamos, es un virus nuevo, no hay información, toda la información viene llegando de rebote. En el caso, digamos, de China, Italia, que fue también de las más afectadas, a la par que España, pues es aquí en donde yo también decía, lo veíamos como que algo alejado. Yo también lo veía algo alejado. Sin embargo, cuando ya está aquí en México, cuando viene a demostrar este virus, que es lo más curioso, dicen, bueno, con alcohol sólido o con, bueno, sí, con alcohol o con jabón y agua se puede eliminar y resulta ser que te viene a demostrar cuál es el nivel de salud de tu sistema sanitario. Y vemos que es deficiente, no nada más de México, de varios países, ¿sí? Entonces, esto viene a demostrarnos en dónde está también nuestra atención como ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras le pasa un evento trágico al vecino, estamos contentos. Nos medio preocupamos. Pero ¿qué pasa cuando ya lo tenemos cerca? Cuando ya estamos en el día a día. Tengo una gran amiga tanatóloga que ya comentaba en alguna reunión virtual que y entrábamos a una especie de luto. Y sí, cuando a mí me lo mencionó de primera vez, pues yo lo sentí hasta demasiado fuerte, yo diría fúnebre, pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta que no está a nada alejada de la realidad esa apreciación. ¿Por qué el luto? Porque ya no podemos salir,
como queremos, ya no podemos continuar con las actividades que tenemos. De verdad, más de una ocasión yo he bendecido la actividad profesional en la cual me desempeño, que cae dentro de las actividades esenciales, porque me ha permitido salir, sí, digo, de la casa a la oficina y viceversa. Pero el hecho de salir, por lo menos me permite ver algo diferente, el cómo se está viviendo, cómo se está comportando la parte social, ¿sí? Obviamente, el hecho de que de la noche a la mañana hay restricciones, aunado también al tema, yo diría que hasta bombardeo de información, ¿sí? De las noticias que hay, llega un momento en donde yo decía de broma, bueno, ya veo COVID hasta en la sopa de letras, ¿sí? Pero bueno, sirva esta breve charla como antecedente para lo que vamos a ver. Fíjense que encontré un reporte recién que acaba de emitir la CEPAL, ¿sí? Este estudio, sí, que bueno, es originado por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, nos da, te lo quiero mostrar, ¿sí? Y sí lo vamos a compartir ahorita. De hecho, si tú también lo quieres ver al final, son muchas gráficas, pero me voy a resaltar algunos puntos y por eso es que también te lo traigo, porque es información reciente. Y bueno, yo tengo una teoría. Nosotros financieramente no estamos al nivel de Europa, ajá, incluso de Norteamérica. Económicamente, pues pertenecemos al tercer mundo, somos clase del tercer mundo económicamente hablando, y la CEPAL se encarga de hacer este análisis focalizándonos únicamente aquí, a lo que es Latinoamérica, LATAM. Y bueno, pues te lo traigo para que veamos algunos puntos relevantes y a partir de ahí lo vamos a ir desarrollando. Permíteme lo que lo traigo aquí para que lo veas. Ok, espero que lo estés viendo. Se llama El desafío social en tiempos del COVID-19. Te podrás dar cuenta que fue elaborado el 12 de mayo del 2020, o sea, hace en este mes. No tiene ni días, bueno, más allá de un mes, ¿no? Es información muy reciente. Lo estuve revisando y de las partes que yo te quiero mostrar es cuáles son los mensajes que da la CEPAL. Y fíjate, lo estás viendo aquí, ajá, bueno, pues la debilidad histórica del estado de bienestar en la región limita la reacción a la crisis. Hoy en la mañana estaba yo leyendo un tuit de un presidente de aquí de Sudamérica en donde refiere que su país no está preparado para el COVID. La realidad es que ningún país está preparado para ello, ajá, o estaba preparado para ello, ¿sí? También otro de los puntos que se señalan es la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región. Aquí esta parte es interesante para analizarla, porque efectivamente esto lo que nos trae nos viene a demostrar es la pobreza se va a incrementar. Grandes estratos de la población son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. En el momento en el que yo dejo de percibir un ingreso, si yo soy jefe de familia, empresario o empleado y ya no tengo recursos, por supuesto que entra una crisis. ¿Y qué es una crisis? Pues es una crisis es en donde entre yo en un estado, ajá, de estrés, ya se hace derivado por una cuestión socioeconómica, de salud, alguna noticia, ¿sí? Alguna pérdida de algo de un proceso o de un proyecto que yo esté realizando. Entonces, en el momento en el que yo entro en crisis, y aquí de broma sería como que, imagínate que de repente yo quiero tomar la nota de algún dato muy importante y no tengo un lápiz para tomar la nota. A lo mejor puedo tener papel o viceversa, me falta un elemento. Por supuesto que entro en crisis. Y es un ejemplo pequeño, pero ahora vámonos a lo macro. Vamos a revisar ahorita esta parte, este reporte que da la CEPAL para la TAM, Latinoamérica. La pandemia tiene efectos diferentes según su grupo social y su capacidad de respuesta. Lo estamos viendo, ¿sí? No es lo mismo cuando financieramente tenemos capacidad para dar respuesta. Incluso no es necesario que nos vayamos ahorita a otros países, en nuestra propia colonia, en nuestro propio entorno social del cual formamos parte, ¿sí? Yo te puedo compartir que tan solo aquí habito en un edificio de departamentos y puedo decir que los vecinos tenemos un estilo de vida similar, económicamente hablando, pero hay otros que no.
¿sí? Hay otras partes, incluso si llevamos este escenario a la parte de los negocios, ¿qué pasa si de repente y de la noche a la mañana la renta te come y tienes que cerrar? Te compartí yo de inicio que tengo un cliente que tuvo que cerrar, literal, ¿sí? Aquí en México, la colonia Roma fue de las más afectadas de inicio, ¿sí? Y tuvo finalmente que cerrar. Y al día de hoy está ahorita en esta reestructura. Entonces, tiene mucha relación con esta parte que da la CEPAL. Las principales medidas anunciadas hasta ahora para apoyar a la población pobre y vulnerable son transferencia monetaria, alimentarias y el apoyo a los servicios básicos. Bueno, vamos a ver por qué y analizar qué es lo que dice la CEPAL. Nos dice la CEPAL que en lo inmediato un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses a toda la población en situación de pobreza, ellos estiman que son 215 millones, es decir, 34.7% de la población de los países que componen a la CEPAL, ¿sí? ¿Qué es lo que busca la CEPAL? Y da como sugerencia, porque obviamente es la propuesta que da. Obviamente, estas propuestas dependen también que pasen a revisión por cada país. Sin embargo, ahorita para efectos prácticos de la presentación vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos dice? Que propone que haya un ingreso básico universal, que no se descuide la protección universal, que en este caso viene siendo la salud, pensiones, seguro de desempleo, que haya un estado de bienestar con base en un nuevo pacto fiscal. Y aquí tocamos esta parte fiscal, social, productivo, ¿sí? Porque una de las principales declaraciones que dio de inicio, en este caso el gobierno mexicano, fue: los impuestos no se detienen. Podremos dar ciertas facilidades, sí, pero no se detienen, ¿sí? Entonces, viene aquí también a sumar un poco más, un ingrediente más para tener estrés adicional a lo que está generando en sí la pandemia. Bueno, ¿qué más nos dice la CEPAL? La CEPAL nos dice que hay una fragilidad y vulnerabilidad del Estado, ajá, y limitan la respuesta ante la crisis. Obviamente, te digo que hay muchas gráficas, solamente me voy a focalizar ahorita a los datos más relevantes. Este reporte, con mucho gusto, yo te lo hago llegar, tú nos dejas en el Facebook tu correo electrónico, ajá, al final yo también te voy a dar mis datos de contacto, con mucho gusto te lo puedo hacer llegar para que lo veas. Pero ¿por qué es importante que veamos no nada más la parte de México? Vean, vamos a ver un aspecto global de la TAM, de Latinoamérica, dado que lo que nos une pues es también, aparte del idioma, la idiosincrasia, que es casi similar. Podríamos ver, ajá, en este caso nos dice que el primer decil de ingreso, que viene siendo 65.8% de los trabajadores, no cotiza ni está afiliado a un sistema de salud. Y esto agrava más la situación, dado que si, por lo que hemos visto, por lo que ya se has enterado, que en otros programas aquí también se ha expuesto, ¿cuál es la dinámica y el avance del COVID cuando se adquiere? ¿Sí? Llega un momento en donde, desde lo más simple, es que sea una especie de gripa, y bueno, con los cuidados habituales, eso pasa. Pero, ¿qué pasa cuando por alguna cuestión el organismo ya está comprometido? Es decir, hay presencia de diabetes, hay enfermedades crónico-degenerativas, quizás hay algún cáncer, o la edad, porque, bueno, pues lo sabemos, somos seres orgánicos, nuestra existencia en este plano es limitada, en este plano físico es limitada. Yo te comento, bueno, pues somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Y qué utilizamos para esta experiencia humana? Este cuerpo que bien lo dice por ahí la Biblia, ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás, ¿sí? Y sí, algún día regresaremos a ese origen. Pero ahorita que estamos viviendo esta experiencia, ¿sí? La misma CEPAL así que nos lo replantea, ¿sí? Hay mucha gente, un alto porcentaje de seres no tienen acceso a los servicios médicos. ¿Qué pasa cuando entonces tienes que hacer uso, sí? Porque el mismo virus va avanzando y te pide, ajá, que te hagas, que continúes tus atenciones médicas dentro de un hospital, que incluso tengas que requerir el uso de un respirador, ¿sí? Obviamente se vuelve complejo. Aquí nos dicen que los grupos más vulnerables están fuera de los sistemas de pensión.
Yo diría, es lógico, si no, si como empleado no aporto al sistema, no tengo un afore, un ahorro un ahorro de fondo para el retiro, ajá, por supuesto que entonces no voy a tener también acceso a los servicios médicos, ¿sí? Aquí nos dice que el porcentaje de la población económicamente activa que no está afiliado ni cotiza, ¿sí? Nos dice que el 76.2% de las personas son de estratos bajos, ¿sí? El 52.5 está en estratos medios bajos, el 39.9 en medios intermedios, el 30.2 en los medios altos. Y esto nos da la cifra del 58.4%, ¿sí? Y bueno, podemos ver aquí las gráficas, ¿no? Cómo se compone América Latina con esas personas activas de 15 o más años que no cotizan y que no están afiliadas a los sistemas de pensiones. Aquí yo ya desde ahorita te voy dejando para tu autorreflexión. ¿Tú tienes sistema de salud? Te lo planteo porque no es necesario esperar a que llegue o vivamos una situación de salud como ahorita, crítica, ¿sí? Para replantearnos en dado caso, ¿qué pasaría si yo ahorita me enfermo? ¿Qué pasaría si por alguna cuestión yo salgo a la calle, me accidento? ¿Dónde me voy a atender? La parte más crítica sería, ¿qué pasa si yo de la noche a la mañana soy jefe de familia y ya no estoy? Se hace por coronavirus o por alguna otra situación compleja. Ok, siguiente reporte nos dice, más de la mitad de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni de salud, ni de pensiones. Me voy a ir pasando un poco rápido porque no es el objetivo analizar toda la presentación, pero lo estoy haciendo para marcar el contexto de lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué nos trae esta parte del COVID? Aumentos de pobreza, extrema pobreza y desigualdad. Yo lo veo desde esta perspectiva y seguramente en tu entorno tú también lo has estado viendo. ¿Qué pasa con el señor o la señora que por X, Y o Z se ponía hasta antes de que diesen estas restricciones en las esquinas de la calle, ajá, a vender? ¿Y qué pasa si de ahorita por esa cuestión sanitaria ya hay restricciones? Te comparto que acá por donde vivo, ajá, ahí le llamamos un corredor, ajá, es donde todos los fines de semana era así como que nos reuníamos ahí para comprar, ya sea el postre o algo para comer, ¿sí? Garnachas dirían, ¿sí? También, y de repente ya no están. Incluso los tianguis también ahorita están cancelados, ¿sí? En esta zona. Esto corresponde también entonces y me da a pensar, estas personas que dejan de percibir esos ingresos, dado que solamente tienen ingresos por la venta directa de sus productos, ¿sí? ¿Cómo la están pasando? La CEPAL se ha adelantado y nos ha dado aquí ya respuesta también. Nos dice, acorde al estudio de la CEPAL, que la pobreza en la región llegaría a un 34.7% en el 2020 si no se implementan las medidas anunciadas, ¿sí? Obviamente se prevé un incremento de pobreza y yo creo que la parte más compleja de todo esto es de no generarse mecanismos, no nada más de la parte del gobierno, sino también de la parte de la sociedad de la cual formamos parte, ¿sí? ¿Cómo vamos a responder? ¿Sí? Porque también es una realidad. El hecho de tener esta idea de que papá gobierno nos va a resolver todo, yo creo que es una idea acéfala. Es decir, ya no aplica al día de hoy al 100%. Nosotros, ¿sí? Tenemos que ver incluso qué medidas vamos a tomar, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más sobre la presentación. Ok, tenemos la proyección de la pobreza, sí, y no, de verdad, no son noticias halagüeñas, no son noticias halagadoras, mucho menos. Yo cuando leí este reporte y lo estuve revisando por la mañana, bueno, pues sí, los números son duros. 1 más 1 son 2, ajá, y aquí sí no aplica el principio contable y de a broma de, bueno, 1 más 1, ¿cuánto quieres que sea? No, aquí lo que es. Aquí nos dice la proyección sin considerar los efectos de las medidas anunciadas, ¿sí? Aquí los tenemos. Pobreza extrema. Vienen varios países, son los países que conforman la TAM, ajá, en este caso, ¿sí? Que aborda la CEPAL. Pero veamos, ¿dónde está México en la parte de pobreza? Espero que veas aquí el mouse, ajá. La pobreza que tenemos, México aquí está en esta cuarta barra, ¿sí? Y en pobreza extrema pasamos a un quinto nivel.
Lo podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, quinto nivel, ¿sí? Se resalta. Es decir, que va a haber una nueva reclasificación, o está habiendo en este momento una nueva reclasificación. Si ya eras pobre y te quedas sin ingresos, bueno, ahora pasas a una nueva categoría, que es pobreza extrema, ¿sí? Ok, bueno, ¿cuáles son las proyecciones? Aquí lo vemos, nos vamos a centrar únicamente en México, aquí los tenemos, nos dice que en el 2019 en México tenemos 41.9 millones, ¿sí? Perdón, porcentaje, nos vamos a lo que es la pobreza en el 2020, y si nos vemos en puntos porcentuales, hay un incremento, sí, pero hay un incremento en contra, es decir, vamos a tener un incremento de un 5.9% de pobreza, ¿sí? Para que sea más rápido y más claro, de 10 vecinos que comparten un espacio, ¿sí? 5.9, casi 6, entran en esta nueva categoría de pobreza extrema. ¿Ok? Te repito, este reporte con mucho gusto te lo voy a compartir. Nada más es para recalcar algunos puntos aquí que se me hace interesante compartirte para que tú puedas ver desde ahorita cuál es el escenario, ¿sí? Vemos aquí que sí, sigue habiendo incrementos, ¿sí? Ahora, Latinoamérica, ¿sí? Se distingue por un punto en el tema de los ingresos que vienen siendo las remesas, ¿sí? Aquí nos dice también la CEPAL, no deja de lado el tema de las remesas, dado que las remesas es un ingrediente o componente económico de varios países, ¿sí? Y claramente nos dice, pobreza con remesas, ajá, vámonos a México, bueno, aquí está en grisáceo, espero que lo distingas, ¿sí? Pobreza sin remesas, aquí está el incremento, las mismas gráficas no mienten, nos están corroborando lo que ya venimos revisando en slides anteriores, ¿sí? Y bueno, un aumento en pobreza sin remesas. Fíjate, o sea, si contando la situación actual de que hay remesas, va a haber un incremento de casi 6%. Ahora, ¿qué pasa si no hay remesas? ¿Sí? Ese casi 6% se nos va a un 15.5%, ¿sí? Es decir, que ya serían, ajá, del mismo ejemplo de los 10 vecinos, casi 8 vecinos que entrarían en esta nueva categoría. Seguimos viendo justamente los aumentos de la desigualdad, ajá. Aquí, bueno, me voy a saltar esta diapositiva. Obviamente hay grupos de población que viven en condiciones crónicas de inseguridad económica, son vulnerables a la pérdida de los ingresos laborables. Y esto es tan simple como, si yo ya dejo de percibir un ingreso, dependiendo también, ojo, también depende cuántos elementos integren mi sistema familiar. Y de esos integrantes, ¿cuántos aportan? Te puedo decir desde mi perspectiva que el simple hecho que uno deje de recibir un ingreso en la familia o haya recortes de ingreso también, va a haber una afectación. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Efectos sanitarios y socioeconómicos diferentes. Ok, ¿cuáles son esos efectos? Imposibilidad de trabajar a distancia. Aquí viene una parte interesante. Yo he visto, ajá, que se ha incrementado demasiado el uso de la telemática, las comunicaciones virtuales, ¿sí? Pero si por alguna cuestión mi nivel educativo o de ingresos no me da para tener a la mano una computadora, un celular conectado a internet, ¿sí? O ya un caso más extremo, no tengo luz, ¿cómo entro entonces a esta nueva dinámica donde tengo, ¿sí?, que estar dando también respuesta? Obviamente, uno de los factores es el hacinamiento, la falta de agua y saneamiento, pues incrementan riesgos de infección en los pobres y vulnerables. Hay un mayor riesgo de muerte para pobres y vulnerables por enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes, y también por la falta de la atención médica. Me parece que tendrá un mes y medio que en Ecuador se soltó una situación sumamente complejo, dramático y trágica, ¿sí? Porque el COVID ahí entró, pero entró muy fuerte, ¿sí? Al grado de que los videos ahí están, ¿sí? Los cadáveres tenían que estar ahí ahora sí que en espera de que el sistema de panteones les diera cabida. Ya no hablemos de las incineraciones, ¿sí?
Toda esta información ahí está y bueno, viene a ser justamente la base para estas aseveraciones. El pobre, vulnerable, ¿sí? Que no tiene acceso económico o que la capacidad económica es muy limitada o nula, se genera un escenario peor. Los trabajadores informales con gran participación de mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes no pueden generar ingresos y carecen de ahorros para enfrentar la crisis y no caer en la pobreza. Otro punto también que nos señalan es los primeros casos de COVID se registraron en grupos y áreas urbanas con mayores ingresos, ¿sí? Con más recursos y mejores condiciones de salud. Y esa es la parte, recordemos, sí, que fue en marzo aquí en México cuando comenzó más a, fue me parece que el 15, 16 de marzo, cuando entró incluso esta restricción sanitaria, ¿sí? Ya se veía venir, eso es un hecho, ya se veía venir, pero tuvimos 2 meses y medio para ver cómo se estaba comportando o el efecto del COVID, y al inicio se decía, por ahí alguien llegó a decir, solamente les da a los que viajan, solamente les da a los ricos, solamente les da a aquel que su situación económica le da para ir y conocer otros lugares. Pues ya vimos que no, ¿sí? A este tema del COVID viene siendo como la muerte democrática, con tal cual, una democracia absoluta, porque va parejo, ¿sí? Y hoy en día, digo, pues estamos, hay diversas fases sanitarias, ¿sí? Ya ahorita, pues el pequeño riesgo que hay es que comience a haber rebrotes, ¿sí? Bueno, vamos a verlo aquí. Nos dicen que los nuevos casos se registran en áreas de bajos ingresos, más vulnerables y económicamente y con menor acceso a los servicios de salud. Para los pobres, las cuarentenas tienen peores condiciones, ¿sí? Y consecuencias, tanto familiares, sociales y económicas. Son más difíciles de cumplir y obedece a un principio económico tajante, ¿sí? Se sale a trabajar para generar un ingreso o te quedas guardando la cuarentena esperando morir. Eso lo he visto, esa declaración la he visto muchas veces, de marzo a la fecha he tomado más nota al respecto, porque viene siendo esta parte, ¿sí? Son decisiones también, ¿sí? Y bueno, si me pongo en el siguiente escenario y te invito a que me lleves también para crear un poco mayor también de conciencia. ¿Qué pasa si eres jefe o jefa de familia, ¿sí? No tienes mayor soporte económico, te dedicas al trabajar, ¿sí? Tú eres quien genera ese ingreso, y tienes familia, tienes gente que depende de ti, se hace hacia arriba, padres, familiares ya grandes, ajá, de tercera edad, o hacia abajo, hijos, ¿sí? Que te hagas tú cargo de ellos. Tienes justamente que buscar respuestas porque se requiere generar un recurso para comer. Ok, tenemos los diferentes efectos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social. Aquí os vemos quiénes son los que más sufren, ajá, y de rápido, bueno, mujeres, los que tienen estratos de ingresos bajos o medios bajos, trabajadores informales, trabajadores domésticos, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Población, personas mayores, población rural, etcétera, ajá. Vienen las desigualdades que se acumulan y, bueno, se interactúan, causan discriminaciones que implican diferencias en el ejercicio de los derechos. Yo leía por ahí hace poco, llegó como meme, ajá, de amiga, quédate en tu casa. Pero ¿qué crees? Que el quedarte en tu casa era peor que salir fuera. ¿Por qué? Porque había que convivir con la pareja y cuando se vive dentro de relaciones tóxicas, ¿sí? Relaciones tóxicas de pareja, se incrementa la violencia. Te puedo decir que formo también parte del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y algo de lo que hemos visto aquí es el incremento de problemas que vienen tocante a la salud mental, ¿sí? Porque el hecho de que yo esté dentro de 4 paredes con la persona que me violenta, golpea, abusa, ¿sí? Y no pueda yo hacer nada porque gobierno, medios informativos me están diciendo que no salga, hay que tomar una decisión, ¿sí? De hecho, por ahí los teléfonos, tan solo aquí en México, las oficinas del gobierno que se dedican a prevención de violencia intrafamiliar, tienen ahora sí que si vemos las gráficas a la inversa, tienen demasiado trabajo derivado de esto.
Entonces, eso también es una consecuencia de lo que viene a demostrarnos el virus. El virus también viene a demostrar la calidad de las relaciones personales que yo me he generado, que yo me genero, ajá, con el otro, con la otra, con los otros. Viene siendo también digno de estudio, incluso nosotros prevemos aquí en el instituto que el tema de la salud mental va para arriba, ¿sí? Y bueno, dentro de ello, pues también aflora lo que es el suicidio. Ya la OMS ya lo mencionó, aquí en México la Secretaría de Salud también hace énfasis en ello. Hay que tomar nota de la salud mental, porque es lo que viene de rebote y viene derivado de la crisis socioeconómica que estamos viviendo. Ok, bueno, vamos a medidas de protección social que recomienda la CEPAL. Ajá. ¿Qué es lo que recomienda? Bueno, pues ante la caída de los ingresos, especialmente para los más vulnerables, el tema de las transferencias monetarias, que haya nuevos programas, ¿sí? Extensión de medidas existentes, que bueno, se pueda anticipar estas entregas, estos apoyos que los gobiernos, ¿sí? Y digo los gobiernos porque también están dando en la medida de las posibilidades tributarias están dando respuesta. Pero lógicamente no se va a comparar en nada el que te den una ayuda de $50, por decirlo de algún modo, una media, ajá, o 1,000 pesos, 1,500 pesos mensuales, ¿sí? Para mantener una familia. Viene también aquí lo que son transferencias en especies, ¿sí? Yo me detengo aquí en el tema de medicamentos. ¿Sabías que este tema de la contingencia sanitaria ha traído también un incremento en medicamentos hasta en un 200%? O sea, como si no fuera todavía suficiente con todo lo que se está viviendo, en el tema de medicamentos hay un incremento. El hecho incluso de que si por alguna cuestión y tus posibilidades económicas te permiten acudir a una clínica particular tan solo por la pura consulta, aquí en México te está cobrando en promedio 2,000 pesos, en promedio. Claro, hay sistemas de salud más económicos, más accesibles, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando alguno de tus seres queridos por alguna cuestión no controla el manejo de información que recibe y permite que esta información llegue a un momento donde se sature y entonces tengas que acudir con el familiar a buscar algún auxilio, ¿sí? Obviamente, si tienes el recurso, qué bueno. Yo me pongo a pensar, ¿y qué pasa si no hay ese recurso? ¿O qué pasa si acudes a un hospital de gobierno y ahorita la prioridad, créeme que ahorita la prioridad no es si tienes un ataque de ansiedad o si tienes una ideación suicida o si tienes algún otro tipo de circunstancia. Ahorita la prioridad que tienen los gobiernos es atender a pacientes que presentan síntomas de COVID. Esa es la prioridad. ¿Por qué? Porque si yo atiendo a aquel paciente que tiene estos síntomas, voy a prevenir, ¿sí?, que se disemine ese virus. Voy a prevenir que incluso si ya está colapsado el sistema de salud, se ponga peor, o sea, hace un peor escenario. Obviamente, ¿qué es lo que nos sugiere también la CEPAL? Que haya protección social para trabajadores formales, ¿sí? Una, pues, es la reducción de la exposición, en este caso el teletrabajo. Se prevé que el 60% de por lo menos este y el siguiente año de los trabajos caigan ya en esta modalidad. Las empresas que financieramente pueden sostener una plantilla de empleados, ¿sí? Y si es trabajo administrativo, creativo, bueno, están dando oportunidad a que se haga, ajá, desde casa, el home office. Ahorita vamos a hablar también al respecto. Obviamente que también se sugiere que haya protección de ingresos y puestos de trabajo. Me ha tocado conocer y de eso de verdad tengo testimonios en donde, primer escenario, yo empresa ya no te puedo pagar, adiós, que te vaya bien. Segundo escenario, soy una empresa mediana, puedo sostenerte unos meses más todavía, pero te voy a reducir el salario. Tercer escenario, que son de los muy pocos, es yo empresa a ti empleado te facilito los recursos necesarios, incluso hasta una computadora, para que vayas y trabajes desde la comodidad de tu casa. Es decir, con eso que te estoy compartiendo, que tú también estás viendo, ajá, por medio de lo que nos da la CEPAL como reporte,
Es una bendición el hecho de que tú puedas estar en tu casa cómodamente viviendo esta cuarentena y no estemos en este tipo de escenarios. Pero aquí viene la mala, ¿sí? ¿Y cuál es la mala? Al no haber ventas, no hay ingresos. Y se hace un negocio pequeño, mediano, grande o muy grande, si no hay ingresos, si no hay ventas, no hay flujo de efectivo, ¿cómo voy a generar ingreso para el empleado, el colaborador? ¿Sí? Obvio, otros apoyos que también se sugieren, bueno, que haya alivios tributarios, ¿sí? Facilidad en el pago de créditos e hipotecas y control de precios. Me voy a detener en la parte tributaria, la parte fiscal. Fíjate que el gobierno aquí en México dijo, ok, sí, te voy a dar facilidad para que estos 2 o 3 meses tú puedas presentar tus declaraciones desfasadas, ¿sí? Pero si me tienes que pagar impuestos, bueno, la misma facilidad tributaria que tenemos es pagarlo en 6 parcialidades, ¿sí? Esto no es nuevo, tan solo aquí para el sistema tributario mexicano, no es nuevo. Se refuerza ahorita más y el mismo gobierno te dice, ok, puedes hacer uso de esa herramienta. Vámonos al tema de los bancos. Fíjate que aquí viene una parte interesante. Los bancos te dicen, ok, tú no puedes pagar ahorita de momento, no hay ningún problema. Pero viene la otra. Lo que tú no pagues ahorita, si tú no haces el pago de por lo menos el pago mínimo, si es que utilizas tarjetas de crédito, viene la contra en que no me lo vas a pagar ahorita, pero me lo vas a pagar después. Entonces yo aquí lo dejo para la reflexión, ¿sí? Si tú tienes posibilidades económicas para hacer frente a tus compromisos financieros y pagar por lo menos ahorita en lo que adquiere mayor movilidad esta reactivación que se prevé sea en próximos días, ¿sí? Con sus restricciones, paga el mínimo y un poco más, de verdad. Recordemos un punto, lo he expuesto en otros foros y en otros programas, ¿sí? El tener una tarjeta de crédito no es dinero tuyo, es un dinero que estamos tomando prestados. Y al ser un dinero prestado me genera una obligación, ¿sí? Y la obligación que yo adquiero en el momento en el que hago uso de ese crédito es pagar, así de simple, ¿sí? Se trata justamente de que esta pandemia también sea un reseteo financiero para nosotros, ¿sí? Ahorita me estoy recordando de una persona que me decía, ¿sí? Que su único ingreso era únicamente el negocio que tenía. Y parte de lo que yo le expresaba, le digo, imagínate, vino el coronavirus para demostrarte que eres débil financieramente, ¿sí? Que financieramente no te preocupaste por generar otra fuente de ingresos. Lo dicen por ahí las abuelitas, y si me escuchan de otros países, no sé qué dicho aplique, pero bueno, tiene que ver con generar más fuentes de ingresos. Es decir, no poner todos los huevos en la canasta, en una sola canasta, ¿sí? El hecho de que yo nada más dependa, en este caso, de un salario, ¿qué pasa si la empresa ya no me puede dar empleo? Vamos, a lo mejor me va a cubrir lo que me corresponda por ley, ¿sí? Si bien es cierto que tiene la obligación, entre comillas, de continuar dándome el empleo, pues, la realidad financiera se impone y lo estamos viendo aquí con la CEPAL, ¿sí? Si no hay dinero, ¿de dónde se va a generar un ingreso? Tenemos medidas, sí, obviamente están reforzando y sugiriendo muchísimo la CEPAL que no se detenga el tema de las remesas, de las transferencias, sí, porque es lo que es aquí a nivel LATAM, Latinoamérica, nos distingue demasiado el tema de las remesas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde me pongo a pensar, ¿qué pasa si mi familiar está en Estados Unidos o en otro país? También tiene complicaciones, también tiene restricciones y me deja de mandar recursos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver, acorde a lo que comparte la CEPAL, ¿sí? Nos dice cuáles son las medidas para garantizar ingresos, seguridad alimentaria y acceso a servicios básicos. Bueno, pues podrás ver, ¿sí? Si nos vamos a focalizar en México nada más, MX, aquí está, espero que veas el cursor, ajá. Transferencias monetarias, bueno, pues anticipo de programas de transferencias existentes, es decir, los programas hasta cierto punto asistenciales que pueda dar el gobierno, más no que te van a resolver la vida económica. Bueno, ni a las empresas, con eso te digo todo, de los apoyos que da, les resuelve la vida el apoyo que está dando. ¿Es un respirar, es una bocanada de aire? Sí, más no es la respuesta.
¿sí? Obviamente, pues se propone que haya a un aumento en esas transferencias de recursos. Sin embargo, México, ¿en dónde queda cuando decimos que haya nuevas transferencias monetarias? No, no está contemplado, no aparece, ¿sí? El hecho de que económicamente dependamos de Estados Unidos tiene efectos colaterales, ¿sí? ¿Y cuáles son esos efectos? Pues que estamos también limitados para el tema de generar nuevos ingresos dependiendo de reservas, ¿ok? De transferencias. Bueno, aquí hay diferentes estadísticas, te repito nuevamente, vamos a la mitad y aquí de momento lo voy a dejar. Bueno, nada más quiero enfatizar este tema, ¿sí? De los sistemas de pensiones serán afectados, sí. ¿Por qué las pensiones van a ser afectadas? Van a ser afectadas porque si no hay ingresos, ¿sí? ¿Cómo se compone una Afore? Bueno, la Afore se compone porque yo cuando trabajo para una empresa o tengo una Afore contratada, hago el pago de alguna comisión y de ahí un porcentaje se va para la Afore. Pero si ahorita entro por alguna cuestión al tema del desempleo, ¿a qué me voy a enfrentar? Me voy a enfrentar a que no voy a poder hacer, no voy a poder aportar esa pequeña parte de dinero para la Afore. Por ello es que estas pensiones se van a ver afectadas en un futuro. Y obviamente aquí en México, si yo soy desempleado y tengo un ahorro, ¿sí? En Afore, puedo hacer un retiro paulatino, parcial, cada 5 años, ¿sí? Pero ¿qué crees? El tema es que ahorita la necesidad la tengo ya, o sea, requiero el dinero ya. Bueno, hay una gran limitante en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque las Afores fueron diseñadas previendo que el día de mañana el empleado ahorita de 40, 50 años iba a llegar a 20, 30 años más e iba a tener necesidad de acercarse de medicamentos, de tratamientos, etcétera. Bueno, ¿por qué digo que dejo aquí esta parte? Porque, bueno, tiene que ver la parte de las propuestas que da la CEPAL, ¿sí? Voy a regresar y, bueno, te repito, esta presentación con muchísimo gusto la pongo a tu disposición. Déjame saber en los mensajes tu correo electrónico o, bueno, desde ahorita toma nota de mi correo cfx.adrian@gmail.com. Con mucho gusto yo te hago llegar personalmente esta presentación para que pueda hacer de análisis. Ok, yo lo dejo aquí y, ok, permíteme un momento. Quiero hablar ahora, ya vimos hasta cierto punto el escenario negro, ¿sí? De lo que viene trayendo ahorita el COVID, ¿sí? ¿Por qué digo que es escenario negro? Porque los números son tajantes. Para los números 1 más 1 son 2, no hay vuelta de hoja. Yo, empresa, tengo para pagarte el salario de esta semana o quincena, qué bien. Pero ¿qué te crees si eres colaborador o empleado? Yo como empresa también tengo que hacer frente a otros compromisos que como ente económico estoy sujeto. Me ha sonado a veces hasta de broma, en parte porque cuando uno está como empleado, uno dice, pero ¿cómo? Si la empresa gana tantos millones o miles y a mí me paga 2 o 3 pesos, te tengo noticias. La empresa no nada más paga 3 pesos a ti. Aparentemente es lo que tú estás percibiendo, pero las empresas hacen frente a los compromisos de gobierno, a las afores, a sindicatos, materias primas, recursos. Uno de los puntos que comentaba la CEPAL en el tema del teletrabajo, y te decía yo que íbamos a abordar, ampliar un poco más aquí ese punto ahorita. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Hay una previsión, ¿sí? Que el 60% de las actividades que van a ocurrir en este y en el siguiente año van a ser vía teletrabajo. ¿Tú estás preparado para ser un buen empleado por medio del teletrabajo? ¿Tú estás preparado para dar respuesta incluso, ¿sí? Si por alguna cuestión eres, siendo empleado, hablando en ese escenario, ajá, eres de los que sabe autoadministrar su tiempo, o eres de los que, dado que ahorita no tienes al jefe encima, y a lo mejor tienes fechas de entrega, pero como el jefe no vive contigo, ajá, entonces puede ser que tú el trabajo que tenías que entregar a las 10 de la mañana, lo elabores en la noche, ¿sí? Traes de vicios de ese tipo. Bueno, ¿por qué te hago este tipo de planteamiento? Porque si tú no sabes trabajar, si tú no
te chipeas desde este momento, que al ser teletrabajo tienes un horario, sí, de entrada. Por ahí una persona me decía que adoraba ahorita el teletrabajo porque podía dormir a las 7, hasta las 7:30, un duchazo rápido y a las 8 ya estaba en su puesto de trabajo. Y es decir, su puesto de trabajo era en su sala, ya se había acondicionado su lugar. Pero qué bueno, me da gusto. No todos sabemos trabajar así. Y si estás en este caso del no saber trabajar, mi invitación es aprende a trabajar y derivado de que viene ahorita y lo estamos viendo, las tasas de desempleo se están incrementando bastante, como no tienes idea. El hecho de que haya desempleo, imagínate el siguiente escenario. Eres el empleado Juanito o Juanita Pérez, ¿sí? Y que por azares del destino no se ha tomado la molestia para generar su propio sistema de trabajo, siendo empleado, ajá, y obviamente a la distancia. ¿Qué pasaría si ahorita la situación en la que estamos, ¿sí? Yo como empresa pido un trabajo, pido un reporte, me lo haces mal, no me lo entregas en tiempo, te tengo que estar correteando, te busco para alguna junta, vía Zoom o alguna otra aplicación y no estás? ¿Qué crees que voy a hacer o a tomar yo como patrón, ajá, de decisión? Simplemente es prescindir. Acuérdate de una cosa, ahorita, ajá, hay más gente que está buscando empleo. Una de las ramas que llevamos aquí en el despacho es la de bolsa de empleo o reclutamiento de personal. Y he estado recibiendo currículums de gente que está buscando empleo. No nada más de niveles operativos, niveles gerenciales, directivos, operativos, ajá, administrativos también. Es lógico, ¿sí? Ahora, el tema, sí, con el cual yo compartí tenía que ver justamente con economía familiar. Pues vamos a cambiar un poco, ajá, ya también te va a cambiar un poco el discurso, ¿sí? ¿Por qué discurso? Porque, bueno, se trataba de ver la parte tangible y tangible, ¿sí? Ese informe, como después lo vas a tener, no lo estoy elaborando yo, ajá, es un instituto que se dedica a ver el tema económico, ¿sí? De lo que es la TAM, Latinoamérica. Y el escenario no es nada halagador, de verdad, no es nada halagador. Yo te compartía también que el hecho de que tú no puedas discriminar y hacer uso de tu intelecto para saber a qué tanta información le vas a dar cabida en tu mente, va a generar problemas también físicos. Recordemos un punto. ¿Qué pasa si yo estoy estresado, ajá, por todo lo que estoy viendo en televisión durante 10, 12 horas y nada más estoy atento a los índices de cuántas muertes hay, en dónde hay, cómo mueren, cómo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué crees? Tus defensas bajan. Al bajar tus defensas, das oportunidad a que tu organismo sea huésped, no nada más de COVID, ajá, de cualquier otro tipo de virus o bacteria. ¿Por qué? Porque va a atacar tu sistema inmune. ¿A dónde te quiero traer con esto y cuál es mi invitación? Sé más cauteloso con el tipo de información que tú estás absorbiendo. Imagínate, ajá, si me estás viendo, imagínate que ahorita yo traigo aquí antenitas, ¿sí? Imagínate, y esas antenitas están captando información. El hecho de que tú digas o pongas información, noticias, y según tú digas que no le estás poniendo atención, ¿qué crees? Estás absorbiendo. El subconsciente está jalando ese tipo de información. No es lo más deseable. Muy por el contrario, yo ahorita aquí a ti te pregunto, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? Si es que tienes esta facilidad para estar en tu casa, ajá, estás dándote oportunidad a generar nuevo conocimiento. Estás dándote oportunidad a incrementar tu nivel intelectual, tu intelecto. ¿Estás leyendo libros? ¿O estás consumiendo tu tiempo viendo la nueva serie de Netflix? No está mal, ni mucho menos, pero sí hay que ser disciplinados también. Las crisis tienen una fecha de inicio, tienen un clima y también tienen una fecha de término. De momento no vemos cuándo va a llegar esa fecha de término. Eso es una realidad. Ajá. Tan solo aquí en México, en la semana pasada, la Secretaría de Salud, perdón, el Comité Nacional de Salud emitió
aviso, pues, en donde ciertos estados van a empezar a retomar algunas actividades, ¿sí? Paulatinamente. No todos empezamos a la par y no todos es de que de la noche a la mañana retomamos nuestro estilo de vida como lo estábamos acostumbrados. Yo llamo a este proceso una nueva realidad, ¿sí? Y sí, es una nueva realidad. ¿Por qué es lo que me dice la nueva realidad? La nueva realidad dice que eh, requiero ser más cuidadoso en el tema sanitario, personal, con mi familia. Requiero adaptarme a nuevos entornos de trabajo, entiéndase teletrabajo, pero también requiero reinventarme yo como ser humano, dado que el virus vino a demostrar que en cualquier momento, ¿sí? Si por X, Y o Z lo adquiero o me descuido o adquiero algún otro tipo de enfermedad, en cualquier momento termino esta experiencia espiritual en la cual utilizo un cuerpo, un organismo, ¿sí? Para poderme mover y para poderme desempeñar. Entonces, para mí es una nueva realidad porque tiene que ver con esta parte. Ahora incluso, imagínate, si eres un empresario, microempresario, voy a hablar de un giro que tengo muy identificado, los restaurantes, ¿sí? Ahorita por esta dinámica que viene, en la cual hay que dar respuesta, pues ya ahorita resulta ser que a lo mejor tenías 20, 30 mesas y ahorita las tienes, pues ahora sí que deteniendo cosas, ¿por qué? Porque no puedes dar atención a personal. Todo tiene que ser para llevar. Entonces aquí viene un principio, quizás lo has escuchado, que en tiempos de crisis están los que lloran o los que venden pañuelos. Aquí para el tema de restaurantes viene justamente esta reestructura también, porque ya no es necesario, el COVID viene a demostrar que no es necesario que tengas una plantilla de 15, 20 personas o más, dependiendo del nivel de restaurante y el tamaño, ¿sí? Que nada más requieres a 2 o 3, pero ya no los quieres para estar atendiendo al comensal. Ahora requieres repartidores. Ahora requieres dar respuesta, sí, sí requieres tener a tu personal operativo, cocineros, ¿sí? Almacenista, al de compras. Obviamente no puede faltar el contable, financiero, porque pues hay que generar recursos. ¿Cómo funciona la economía? La economía funciona en el momento en el que el dinero que tú tienes, tomas la decisión para hacer la compra de algo, de un bien o de un producto, ¿sí? A partir de ahí está empezando a funcionar la economía. ¿Ok? Bueno, gracias, es una falla técnica. Ok. A partir de ahí, tú estás dando movilidad a la economía. A partir de ahí, tú estás poniendo ese dinero en movimiento. Pero, ¿qué pasa si por alguna cuestión te vas con la idea de que por el momento no es conveniente gastar y guardas ese dinero? Perfecto, tú guardas ese dinero y ¿qué crees? Detienes la economía. Salió hace poco un aviso que me encantó, que una de las formas en las cuales podemos nosotros, cada quien desde su trinchera, contribuir a que la economía comience a reactivarse poco a poco, esa es en comprarle al local de tu colonia, a la tiendita, a la carnicería, ¿sí? Al mercadito. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual podemos mantener en movimiento la economía, no nada más de la persona a la cual tú le vas a comprar. Ve cómo funciona el ciclo, ¿sí? Un ejemplo, yo requiero tortillas y voy a la tortillería, ¿sí? Compro mi kilo de tortillas. Ok, la sumatoria de todos esos kilos vendidos va a dar una cantidad X de dinero. Ese dinero, el dueño de la tortillería va a decir, ok, voy a comprar ahora nixtamal o voy a comprar también harina de maíz y voy a pagar también ciertos salarios que se devengan, obviamente. Pero también voy a pagar la renta, la luz, el agua. Entonces, dime si no, nosotros somos agentes también para contribuir a que la economía comience a fluir. Por supuesto que sí. También, otro de los puntos que dejé ahorita para este momento es, hay que ver y estar dispuestos a generar nuevos mecanismos de fuentes de ingresos.
Yo te comento que llevo en el tema de trading aproximadamente siendo estudiante de dicha labor, ajá, hace un año aproximadamente. No me lo tomaba tan en serio. Veía yo incluso como que esto era para otro tipo de personas o perfiles socioeconómicos. No lo veía yo para mí. Sin embargo, aquí voy viendo ahorita que ya desde ese entonces, sin saberlo, yo me iba preparando para incluso hacer frente a este tipo de circunstancias. El hecho de poder decir, ok, tengo un recurso, yo decido, ajá, tomo la decisión de aprender un conocimiento especializado. No por el hecho de que tengas ahorita tu título, del título que sea, la profesión que sea, ajá, y si por alguna cuestión te ha tocado recorte o te ha tocado estar sujeto a que, bueno, a ver si la empresa me vuelve a llamar, o qué bueno que la empresa me tiene contemplado y me está pagando quincenalmente mi salario, qué bueno. Pero ¿qué te crees? No hay certeza que en un mes, en 2 meses o en 3 continúe. También viene otro punto y aquí te lo dejo ya como ejercicio. Te invito a que me acompañes a este siguiente ejercicio. De entrada, hay malas noticias. ¿En qué sentido? Esta crisis no va a terminar mañana, así de simple, ¿sí? Hay que ser tajante y con esta seriedad que lo amerita, de verdad, así te lo digo. Esto no termina mañana. Se prevé incluso que esto dure 1 o 2 años, ajá, para que podamos regresar a la normalidad que traíamos o a la que estábamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, yo te invito a que tomes, de verdad, y tómatelo en serio, tu libreta, tu pluma, ¿sí? Y te allegues de calculadora, porque hay que entrarle a una parte que es hacer números, ¿sí? Te invito a que desarrolles un presupuesto, ¿sí? Desarrolle un presupuesto tanto en lo personal como en lo familiar. Es decir, ¿cuántas personas componen tu familia? ¿Sí? ¿Cuántos aportan? Y comienza a jugar con los escenarios. Ya que tengo yo definido cuál es mi ingreso por familia, ¿ok? Se hace necesario la contraparte, los egresos. Requiero tener identificado cuánto gasto de renta, de gas, de luz, de agua, ¿sí? Y también entre otra parte de la cual es un verbo que me encanta porque desde que comencé a dar ese tipo de charlas, es algo de lo que siempre he recomendado, el ahorro. Nos íbamos antes con la idea de hay que ahorrar porque algún día se puede requerir, algún día se va a necesitar. ¿Qué te crees? El día ya llegó. Ahorita estamos justamente en un punto en donde hay que echar mano de los recursos que se tienen, pero siendo medidos, ¿sí? He visto cuando recién comenzó esta parte aquí en México, sobre todo en marzo, donde salían carros de los centros comerciales llenos de abarrotes, ¿sí? Llenos de alimentos congelados. Y la gran pregunta es, ¿y como por qué tanto? ¿Sí? Si tú haces, te tomas el tiempo para hacer un presupuesto, ¿sí? El presupuesto no nada más de los contadores o de los puestos contables, ajá, de las empresas a las cuales les prestes tus servicios. Uno también tiene que hacer su presupuesto. Uno también tiene que saber cuándo vas a tener dinero. ¿Alguien te debe? Ok, hay fechas de pago. ¿Cuándo te lo va a pagar? ¿Sí? Porque es un recurso que tú requieres. Entonces, aquí es donde también yo te comentaba. Las tarjetas de crédito no son dinero que alguien te está regalando. Es un dinero que las instituciones financieras te están facilitando para que tú hagas de él el uso que tú consideres pertinente. Y aquí la invitación es, si no tienes necesidad de utilizar un crédito, no lo utilices, de verdad, porque entra una parte compleja. Yo diría que sea la última medida a la cual tú tengas que acudir para llegarte de algún recurso. Claro, si por alguna cuestión toca la situación en donde tengas que hacer frente a un compromiso médico tuyo, de un familiar o de una defunción, bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿sí? Pero si no es ese caso o ese escenario, no adquieras deudas que te van a hacer más complicado el salir de esta situación.
Yo te decía de este ejercicio porque hay que tener claro, ¿sí? Es más, como vamos a empezar a hacer esta planeación, ya tengo cuánto es la masa. Ajá, la masa es todo el acumulado de tus ingresos mensual. También de los egresos, cuánto es lo que gasto. Ok, bueno, ahora voy a hacer ese cruce. Y dado que el tema es economía familiar, ¿sí? Aquí viene esta parte. De esos rubros que son tus gastos, ¿qué sí puedes ahorrar? Por supuesto, puedes ahorrar en la luz si estás con la familia. No hay necesidad de que tengan 4 o 5 aparatos, ajá, en cada habitación conectados. No lo hay, ¿sí? Hay que también hacer conciencia ahorita y tenemos que hacer conciencia independientemente de que en tu casa, en tu familia, sean niños pequeños o ya grandes, hay que hacer conciencia de ello. ¿Y cómo vamos a hacer conciencia? Antes, ajá, a lo mejor dejabas esta responsabilidad al jefe o a la jefa de familia quien tomara las decisiones al respecto. Pero ¿qué te crees? Esta crisis viene a demostrar que no nada más es dejar esa responsabilidad a esa persona. Ahorita todos como ente, como unidad familiar, tenemos que entrarle al quite, ¿sí? Para tomar esas decisiones. ¿Qué pasa? Y traía yo el ejemplo. Te vas a hacer la compra y traes medio centro comercial. ¿Cómo para qué? Vas a desperdiciar, ¿sí? Y además de ello, de nada sirve que tú tengas en tu refrigerador, esté repleto de comida, ajá, si por alguna cuestión traes comida congelada y ha pasado, te quedas sin luz, ¿sabes cuánto ya se te echó a perder? ¿Y cuánto te representa en dinero? Entonces, no estamos en una situación al grado extremo como para decir, ok, pues es que si no voy a traer toda esa mercancía o esos insumos, mi familia deja de comer o muere. No estamos en ese escenario. Ajá. Aquí yo te invito a que sea para el tema de la reflexión. La decisión es tuya, es mi opinión únicamente, ¿sí? De nada sirve que hagas compras en demasía de comidas, de comestibles, si vas a terminar tirando, ¿sí? Veíamos el tema del agua. Hay que reconocer y agradecer que hay personas que ahorita por estar en oficios, ajá, oficios tales como plomería, los de aguas, los de luz, nosotros tenemos los servicios. Hay que agradecer, ¿sí? ¿Te has puesto tú a agradecer gracias a esas personas que están dando su trabajo? No sabemos lo que esté pasando, ajá, porque por supuesto, si lo vemos desde otra perspectiva, vamos a hablar de los médicos. Ojalá que no tengamos que acudir a algún médico o acudir a algún centro hospitalario para pedir atención de estos profesionales de la salud. Se me hace demasiado hasta brutal que incluso reciben ataques, ¿sí? Por otro tipo de personas y con otro tipo de pensamiento y digo, bueno, no es posible, ¿sí? Que si el familiar ya tenía diabetes, tenía alguna enfermedad crónico-degenerativa, no llevaba la dieta, ajá, no cuidaba su salud, no era responsable de sí mismo y ahorita con la mano en la cintura le echan la culpa al sistema de salud de que, pues es que se murió ahí. No, obviamente ahorita, ajá, entre más alejados podamos estar de un hospital es mejor. ¿Por qué? Porque hay un incremento de virus, de bacterias y demás, ¿sí? He escuchado casos en donde dicen, es que yo iba con dolor de cabeza y salí así en una cajita. Ojo, ¿sí? Aquí influye también mucho cómo estamos nosotros procesando la información, cómo estamos también nosotros agradeciendo el decir, tenemos aire, podemos respirar, gracias por un nuevo día, me coloco en esta postura, agradezco que tengo recurso financiero, ¿sí? Que soy medido dentro de este recurso financiero, que no me dedico a despilfarrar, ni gastar, ni a endeudarme, ¿sí? Si no se requiere, ¿sí? De verdad. Entonces, para este ejercicio que te invito, no es que sea extremista, ya que tengas tú estas cantidades de tus ingresos, de tus egresos, ¿sí? Y ya que tengas identificado qué rubros pueden ser sujetos de un ahorro, hazlo, ahorra, ¿sí? De verdad, ahorra, porque ese tiempo que veíamos lejano de algún día se puede requerir, bueno, ya está aquí.
Pero entonces tenemos también aquí la decisión, o nos sentamos y vemos el mundo catastrófico, o nos sentamos, nos paramos de pie, ajá, agradecemos el hecho de estar vivos y decidimos, tomamos la decisión de actuar responsablemente, ¿sí? ¿No es el fin del mundo? Es cierto, no es el fin del mundo. Para algunos sí, es lamentable, sí, para algunos sí es el fin del mundo que conocen físicamente, ¿ok? Pero si no es nuestro caso, ok, bueno, el objetivo es que nosotros podamos hacer frente ante esta pandemia, ¿sí? Veía yo y platicaba también hace rato, ajá, nadie se imaginaba, ni yo me imaginaba que ahora incluso hasta para, en casos donde hubiese necesidad de despedir a un familiar, se tuviese que hacer por medio de un dispositivo, de una videoconferencia, ¿sí? ¿Por qué? Por las restricciones y medidas sanitarias. Entonces, si no tienes necesidad de exponerte, yo te invito a que acates las medidas de sanidad que el gobierno para ello está implantando, ¿sí? Digo, no se trata de caer en el extremo de, bueno, es que ya, ¿sabes? Por asomarme el coronavirus me va a llevar. No, el coronavirus, no nada más el coronavirus. Otro tipo de virus te va a llevar si tú no tomas la responsabilidad de tomar de tu vida en serio, de tomar control de tus pensamientos, de la información que también estás adquiriendo, ¿sí? El hecho de que tú estés al pendiente de toda la información que está ocurriendo de forma negativa, va en contra de ti. Entonces, reiterando nuevamente y ya para con ello dar cierre a esta amable charla, sí, que pues, de entrada te agradezco, me estés oyendo, ajá. Una vez que tengas tú ese presupuesto de ingresos y de egresos, ponte a imaginar, todos tenemos estas capacidades, de verdad, ajá, capacidades intelectuales, ponte a imaginar escenarios. ¿Qué pasaría si Juanito, que es el que aporta el mayor ingreso, por X, Y o Z no está? ¿Qué pasaría si yo, que no, que solamente dependo de un solo ingreso, qué voy a hacer si me lo cortan? Empieza a buscar alternativas de ingreso diferente. ¿Los negocios por internet son respuesta? Sí, sí son respuesta. No todos son fraude, eso es cierto, no todos son fraude, ajá, ni mucho menos. ¿Se puede ganar? Sí, sí se puede ganar. Que es el momento para que tú también te retes. Y si a lo mejor tú habías estudiado, voy a pensar y hablar al aire, tú estudiaste biblioteconomía por alguna cuestión. ¿Pero qué te crees? Ahorita las bibliotecas están cerradas. Ahorita es el momento en donde hay que aprender y dar ese paso, hacer cosas diferentes, ¿sí? Entonces, es muy diferente que tú digas, ¿cómo voy a dar respuesta a esta situación? Me pongo en la esquina a llorar y que, bueno, el mundo tenga piedad de mí, o tomo yo mis agallas, mi valor, ajá, y comienzo a dar una respuesta sí positiva para generar ingresos. Y bueno, yo lo cerraría también aquí esta parte. Nuestra existencia en este plano es finita. Un día tú te mueres, un día yo me muero, un día se muere el vecino, un día va a ocurrir. Eso es una ley de vida. Ajá. Aquí el objetivo es que podamos generar una vida que tenga sentido para nosotros, que tenga sentido para ti, para tus seres queridos. Se busca la trascendencia. La pirámide de Maslow nos habla de 5 bases, de 5 fases. Ajá. La octava es la de la trascendencia, ¿sí? La octava, permítame. La octava fase es la de la trascendencia y es la que buscamos nosotros. Al final del día, ¿qué se busca con la trascendencia? ¿Tú a quién estás impactando? ¿Sí? ¿A quién estás impactando? Y sobre todo, ¿qué van a decir de ti, ajá, esas personas cuando tú ya no estás? Van a hablar de ti diciendo una persona que no se rindió, que hizo frente a los embates de la vida, ajá, o lo contrario. La decisión es de cada uno, la decisión es propia, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya con ello, ya ahorita el tiempo aquí ya está un tanto justo. Te agradezco muchísimo toda la atención que tuviste, el espacio que me hiciste en tu agenda para vernos aquí. No va a ser la última ocasión, por supuesto que nos vamos a volver a ver en otros temas, va a ser un placer verte, ajá, por esta vía. Y bueno, pues nuevamente mi agradecimiento para Ofelia Fernández,
Nora Martínez, Miriam Flores, Citlali Muñoz, por supuesto también para Enrique More, ajá. Voy a estar dando respuesta a los comentarios un poco más tarde. Yo ahorita entro también a otra clase, ajá. Pero te dejo mi agradecimiento, mi invitación. Tómate en serio ese ejercicio del presupuesto y llévalo a 2 años, ¿sí? Y del resultado te va a dar una certeza, te va a dar una claridad, ¿sí? El hecho de ver, contemplar diferentes escenarios y que no te quede esta parte de angustia y llevar incluso a tomar otro tipo de decisiones no adecuadas. Bueno, me puedes encontrar en Facebook como Adrián Bautista Sinfimex o en Twitter e Instagram como Adrián-Bau. Por mi parte es todo. Te reitero mi agradecimiento. Estamos en contacto. Hasta luego.